Hermanos, estamos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, por favor. Leo del verso 25 al 32. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cercano el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermanos, para muchos hablar del final de los tiempos causa temor. Y la verdad es que esto no debiera ser así, porque piense que el final de los tiempos, según Lucas, lo que nos está mostrando, como dice, es que nuestra redención está más cerca. Por fin llegará el día en que viviremos en la plenitud de Dios, en la plenitud del amor, en la plenitud del gozo, en la vida sin límite. Qué bueno que eso pase. Y precisamente Lucas y los otros sinópticos nos quieren dejar como enseñanza precisamente eso, que llega el gran día, que sucederán diversas cosas entre los hombres, pero que ante ese gran día nosotros debemos estar preparados. Dice el texto, nuestras cabezas erguidas, porque llega nuestra liberación final. Ahora, ¿cuándo será ese día final? Pues ya entendimos bien eso. La Biblia no nos dice cuándo. No lo sabemos. Los evangelios son claros, Pablo es claro, Pedro es claro, no sabemos cuándo será ese gran día. Y algo que quieren evitar los autores bíblicos es precisamente que no cometamos más bien el error de establecer el fin de los tiempos. Puede estar cercano o puede estar muy lejano. Puede venir hoy o mañana, o en un mes, o en 5 años, o en 20 años, no sabemos. Lo que sí dice la Biblia es que ese día vendrá, y como dice el texto bíblico en muchas partes, vendrá como ladrón en la noche. ¿Y quién sabe cuándo llega el ladrón en la noche? Nadie. Recuerde que eso lo dice Pablo en primera de Tesalonicenses 5, versos 2 y 4. Pedro lo dice en la segunda carta, en el capítulo 3, Apocalipsis 3, Apocalipsis 16, Mateo 24. Muchas citas nos dicen que Jesús viene como ladrón en la noche. Nadie sabe cuándo y hay que estar preparado. Así que lo que sí debemos entender es eso. El gran día de la redención llega, no sabemos cuándo es, pero lo que sí es cierto es que si hay señales, como van a ver, esas señales lo único que nos están diciendo es prepárense, prepárense, prepárense. Eso también es contundente. Fíjense que cuando usted lee, por ejemplo, el Evangelio de Marcos en el capítulo 13, que habla de lo mismo, Marcos insiste al final del capítulo en eso. Velad, 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 velad. Lea Marcos 13, 33. Mirad, velad y orad. No sabéis cuándo será el tiempo. Verso 34.
El dueño de casa salió y mandó a su siervo, velad, verso 35. Velad, pues no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Verso 37. Velad, 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 manténganse alerta, manténganse alerta, manténganse alerta. Lo que el Señor quiere es que precisamente, no importa cuando Él llegue, lo que importa es que estemos listos para irnos con Él. Y para eso necesitamos estar bien preparados. Velar precisamente implica estar en alerta espiritual, en atención constante a la vida de fe. Ese velar es un llamado continuo a los creyentes para que sean conscientes de que hay que estar espiritualmente afirmados en Cristo, dando testimonio, santificándonos, sirviéndole, afirmándonos más en Él. Eso es velar. Velar implica entonces poner toda nuestra vida en pro de nuestro perfeccionamiento, de nuestra salvación, pero en pro de la salvación de muchos. Como dice Pablo en la carta a los tesalonicenses, que el Señor nos encuentre no solamente perfeccionándonos a nosotros mismos, sino sirviendo a los demás, como debe ser. Vigilar nos mantiene expectantes para no distraernos en lo que nos corresponde hacer en la vida espiritual, pero para no ser engañados, para que no nos coja el Señor de improviso y para que realmente cuando Él venga nos halle, nos encuentre trabajando en favor de su reino. Eso es lo importante en cuanto a la venida de Cristo. Eso es lo esencial. Ahora, cuando uno lee este texto de Lucas, fíjense que, bueno, antes, si ustedes recuerdan, y lo hemos estudiado ya el capítulo 17, ¿qué le pasó a la gente, por ejemplo, de la época de Noé y de la época de Lot? Y el Señor utiliza eso precisamente para darnos el mensaje a nosotros, estén preparados, que lo que le pasó a la gente en tiempos de Noé cuando fueron destruidos por el diluvio, que lo que pasó a la gente del tiempo de Lot cuando fueron destruidas Sodoma y Gomorra, no nos pase a nosotros. La destrucción de Sodoma y Gomorra y el diluvio se tomó a la gente absoluta y totalmente desprevenida. Y lo que el Señor quiere cuando nos insiste en velar es que en su segunda venida a nosotros no nos pase igual que a esta gente. Apareció Él y estábamos desprevenidos. Apareció Él y no estábamos esperando. Ahora, si algo también dicen los evangelistas sinópticos, es que habrá señales. Pero repito, las señales lo que nos dicen es prepárense. Vendrá el Señor y habrá aumento, y en ese tiempo habrá aumento de la maldad. ¿Qué hago? Velar. Habrá guerras, muertes, rumores de guerra. ¿Qué debo hacer? Velar. Habrán terremotos, tsunamis, desastres naturales en los astros y en el ambiente. ¿Qué debo hacer? Velar. Aumentará la herejía, la mentira en la fe, habrá falsos profetas y maestros. ¿Qué debo hacer? Velar. Tratarán de encarcelarnos, de matarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Velar. ¿Todo eso para qué? Entonces, para que nosotros nos preparemos realmente, firmemente, fielmente para esa segunda venida. Eso es lo importante. ¿Cuándo va a ser? No lo sabremos nunca. ¿Cuándo va a ser? No nos deja el Señor evidencia certera para hacer el cálculo. Pero lo que sí es cierto es que habrá señales que lo que me dicen es velen, velen, prepárense, prepárense, prepárense. Ahora, fíjense que cuando el Señor habla de esas señales, lo que nos dice son
precisamente principio de dolores. Piensa en un parto. Principio de dolores. ¿El niño nace enseguida? No, no nace enseguida. Hay mujeres que los tienen muy rápido, otras demoran más, otras los tienen hasta días después. Fíjense que un principio de dolor lo que me está diciendo, habrá un nacimiento. ¿Cuándo? No sé, pero habrá un nacimiento. Y eso hay que tenerlo en cuenta precisamente en la vida de fe para decirnos también a nosotros, prepárense. Jesús viene, habrá señales que son principios de dolores, prepárense. Él viene, ¿cuándo? No sé, pero de que viene, viene. Eso es lo que nosotros tenemos que estar mirando. Ojos abiertos, oídos bien despiertos para el Señor, para escuchar y leer la Escritura, para vivir la Escritura, para resistir el pecado, para luchar en las pruebas, para ser fiel, para testificar en el mundo. Eso es lo que Dios quiere. Y que no tengamos miedo de lo que pueda suceder en el mundo. Señales y prodigios, como nos dice Lucas. Piense cómo le dice el Señor a Jeremías. Yo sé bien los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de daros un futuro y una esperanza. Eso está en el capítulo 29 del profeta Jeremías. Y entonces, si ese es el futuro que me espera, ¿por qué debo yo vivir temeroso ante la segunda venida? No, al contrario. En alerta, preparándome en él, lo espero. Lo espero. Y qué bueno que venga, me va a llevar por fin y nos vamos a gozar por fin en la eternidad. Ahora, velar me lleva a mí a mantenerme en oración. Me lleva a mí a acercarme más a Dios, a su presencia. Me lleva a ser más fuerte en Él, en su amor, en su palabra. Me lleva a enfrentar los problemas y las tentaciones con carácter. Me lleva a estar más tiempo en Él y puedo conversar más con Él y orar más a Él y adorarle más a Él y afirmarme más en Él. Y puedo estudiar la Biblia y puedo aprender más Biblia y podemos perfeccionarnos también en el conocimiento y en la madurez de la Escritura y nuestra fe se afirma y podemos mantener la vida en santidad, santidad que también nos va a ayudar a iluminar en medio de una generación, como dice la Escritura, mala y perversa. Y una comunión con Dios que me va a llevar a mí a afirmarme en la iglesia, a ser a verdadera comunidad, una comunidad amorosa, una comunidad servicial, adoradora. Velad, velad, velad. Mire todo lo que podemos hacer. Y mire lo que Dios espera precisamente para nosotros como pueblo que anhelamos su venida. Ahora, fíjense que las señales están, dice Lucas. Habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, angustia en la gente, a causa del bramido del mar y de las olas, desfallecerán los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Señales arriba en los cielos, señales en el mar, señales en la tierra. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora, fíjense lo que busca el Señor, como dicen los sinópticos. Más que ponerme yo a hacer cálculos para cuándo Él va a venir, interpretando las señales, lo que Dios quiere, y en eso están de acuerdo los comentaristas de los evangelios, Él nos motiva a estar buscándolo con responsabilidad. Dios no me da señales para que yo empiece a hacer cálculos, entonces ¿cuándo va a venir? Dios me da señales para decirme a mí, prepárate con mayor fuerza y con mayores ganas para mi venida. Eso es lo que me está diciendo. Y temor no debo tener. Y cálculos no debo hacer. Piense, yo me puse esta mañana a revisar, por ejemplo, fenómenos de las estrellas y del sol.
que han sucedido recientemente, no son muy viejos, del 2016 para acá. Y las reacciones de la gente. Inclusive me puse a buscar profecías de los profetas de hoy y toman esas señales para decir el Señor viene. Es interesante cómo enseguida se disparan las profecías para decir los profetas de hoy, esto es señal que me está diciendo que ya viene el Señor. Pero no nos dicen, esto es señal que me dice a mí, prepárate, prepárate, santifícate, perfeccionate, madura en la fe, crece en la fe, afírmate en Cristo. No nos lo dice. Mire, por ejemplo, eh, y una tormenta solar generó en las auroras boreales, tanto al norte como al sur, una aurora boreal, dice que tremendamente impactante por esa descarga que hizo el sol. Y lógicamente los expertos explican cómo esa energía en las regiones de los polos se ven con mayor fuerza y se ven luces y señales que sorprenden. Enseguida la gente dijo, el Señor viene, miren, esto no se había visto nunca. Auroras boreales y australes. Me puse a buscar y encontré, por ejemplo, en el 2018, un eclipse con la luna roja. Y a la gente le dio miedo, dice el texto, dice la narración. O el eclipse solar con anillo de fuego, que pasó también en Arabia Saudita, en Omán, en India, en el sureste asiático. Y también asustó a la región. El Señor viene. O el eclipse solar con luna en forma de cuernos. Póngase usted a pensar un eclipse y salen cuernos. Eso, usted puede encontrar todos los mensajes que quiera. Y están diciendo, el Señor viene. Eso fue en Qatar 2019. Eclipse total de sol que hizo descender la temperatura en Argentina y Chile por 20 minutos. Hizo la región muy fría. Y la gente se asustó, el Señor viene. Mire que son recientes. No he tomado las más recientes. Y en todas usted oye el grito, el Señor viene, ya estamos listos, prepárense, prepárense. Espérenlo, espérenlo. Pero no nos dicen prepárense, que es lo que Dios quiere. Y si usted se pone a revisar los otros elementos que usan los otros evangelios, guerras, solamente leí sobre dos, la primera y la segunda. Más de 60 millones de muertos. ¿Y qué dijo la gente? El Señor viene. Temblores en Chile, Valdivia, 22 de mayo de 1960, magnitud 9.5. ¿Usted sabe lo que significa un temblor de 9.5? Dicen que eso fue impresionante, la tierra se partía y hubo un tsunami con olas de 10 metros de alto. El Señor viene. Y así se produjo otro en Hiroshima, perdón, en el Océano Índico, en Alaska, en Japón, en Perú, en Lima. Y todos gritaban, el Señor viene. Terremotos por encima de los 9 grados en la escala de Richter. Fíjense cómo la gente enseguida relaciona eventos de la naturaleza con la segunda venida. Y si usted habla de pestes y demás, que Lucas no lo trabaja en este texto, pero si usted lo lee y otros textos lo hablan, la plaga de Justiniano en el siglo VI mató más de 25 millones de habitantes. Viene el Señor, ahora sí. O la peste negra que usted conoce del siglo XIV, mató a más de 75 millones de habitantes, de personas. Viene el Señor. La viruela mató a millones de habitantes, de personas, y la mayoría niños. El Señor viene. La gripa española en el siglo XX, 1918-19,
más de 40 millones. El Señor viene. La peste bubónica mataba 1 millón de personas al año, particularmente del 59 hacia atrás. El Señor viene. Mire que estamos gritando el Señor viene desde 1900, desde el siglo VI, en esta señal. Desde el siglo VI. Y yo estoy seguro que si sigo buscando hacia atrás, encontraré muchas más señales y también se oirá el grito del Señor viene. Es para que nos demos cuenta, hermanos, y espero que eso quede claro. No es para que saquemos cuentas y nos pongamos precisamente a buscar el día exacto cuando aparece el Señor. Lucas, Marcos y Mateo, Marcos en el capítulo 13 y Mateo en el capítulo 24 nos están diciendo es seguro que el Señor viene por su pueblo y cuando venga por su pueblo habrá señales en el tiempo que nos estarán diciendo es prepárense para esa venida. Cerca o lejos, pero prepárense. Y no más. Porque Él llegará como ladrón en la noche. No más. Prepárense. Haga el ejercicio. Busque los grandes eventos en la naturaleza y demás y se va a dar cuenta que la gente siempre terminaba diciendo ahora sí. Esta mañana precisamente con un evento que sucedió hace poquito, un profeta de este, comillas, profeta de este siglo decía, ahora sí el Señor viene, estamos pronto a la llegada del cielo. Eso no es para hacer cálculo. Si Dios hubiera querido darnos fecha, nos la da sin problema. Pero el mismo Jesús dice, ni el Padre, ni el Hijo sabe, solo el Padre. Así que sería tonto ponernos a sacar cuentas de algo que nunca descubriremos porque Dios no nos dejó ninguna evidencia para que demos una fecha exacta. Ninguna. Ahora, Lucas nos dice, y verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gloria. Habrá señales y de que viene, bien. Y viene como el Hijo del Hombre. Aleluya. De que viene, viene. Aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, el Mesías de Dios, el Salvador del mundo, el Redentor del mundo, el verdadero Dios y el verdadero hombre viene por su pueblo. Y fíjense que esta es una señal, y lo interesante de esto es que Él es la señal. ¿Cuál es la única señal segura? Cuando miremos al cielo y lo veamos venir. No hay más. Ahí sí. Viene el Señor, mírenlo. La única señal. La gloriosa manifestación personal de Cristo será la única y real gran señal de que llega a buscar a su pueblo. Y aquí ya no hay ni duda y no hay error de ninguna clase. Viene por los que Él salvó y ascenderá con ellos hacia el cielo. Viene a darnos la liberación final. Eso es lo hermoso de este texto. La aparición del Hijo del Hombre corresponde aquí en Lucas exactamente con la predicción de Daniel en el capítulo 7. La gloria que señala la repentina y brillante manifestación del Hijo del Hombre, que será la prueba definitiva de la complacencia del Padre en su Hijo, quien nos salvó. En su Hijo, el varón de dolores, experimentado en quebranto, nos redimió de la maldición de la ley y ahora viene por nosotros. Pero Él será la señal. ¿Se acuerdan de aquellos personajes vestidos de blanco cuando Jesús asciende en Hechos 1? Y estando los discípulos con los ojos puestos en el cielo, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá como le habéis visto ir al cielo.
Se fue al cielo, pero viene, y viene por su pueblo. ¿Cuándo? No sé, pero viene. Las señales no me darán una evidencia exacta de la fecha, del día, de la hora, no, pero viene, seguro que viene. Y dice el texto, dice Lucas, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Es que si ya viene, claro que está cerca. Si ya lo veo, claro que llegó. Si ya lo veo, puedo estar seguro que me va a llevar por la gracia. Ya tengo la redención por fin, la plena redención, la total redención. Y el gozo por siempre en el Señor será una realidad porque ya lo veo y viene por nosotros. Aquí ya no hay duda, no hay, no hay nada que decir. Llegó por su pueblo, es lo único, y alabemos y glorifiquemos su nombre ese día. Y lo alabaremos y le glorificaremos. Fíjense entonces, ¿qué pasa? Lucas diciéndonos algo, pero diciéndonos algo a personas como si estuvieran tristes, dice Lucas, erguíos y levantad vuestra cabeza. Si Cristo viene, ¿cuál debe ser mi actitud? Alegría y gozo, esperándolo. Eso es lo que nos está diciendo la Biblia desde siempre. Pero Lucas dice, estos están con la cabeza abajo, pensativos, como todavía en circunstancias de inconformidad. Dice Lucas, no, firmes en la fe. No terminemos como personas cabizbajas que caminan sin futuro. Jesús nos está diciendo, yo vengo. ¿Por qué tiene que estar como si no viniera? Preocupado, encorvado, como hombre que lleva pesada carga. No, no, al contrario. Si lo estoy viendo que viene y Él me salvó, la gloria sea para Él y me alegraré con Él. Lo que Lucas nos está diciendo es ánimo creyente, ánimo. Jesús viene, viene, viene por su pueblo. La liberación definitiva es real. Ahora, aparece una parábola, sencilla parábola. Y Jesús nos está diciendo que una higuera y otros árboles, dice, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así vosotros cuando veis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino. Las señales están para prepararme. Está cerca el reino, prepárate, no para que estés con la cabeza encorvada, no para que estés aburrido, no para que estés amargado, no para que estés indeciso, no para que estés temeroso. Él viene, prepárate, las señales te lo dicen. ¿Por qué un agricultor de aquel tiempo cuando ve la higuera o el árbol dice, va a llegar el verano? Porque conoce las señales. ¿Y acaso no es suficiente ver en el cielo al mismo Jesús? Suficiente. ¿Qué más tengo que hacer? Está cerca nuestra redención. Ahora, yo quiero decir algo aquí, ¿verdad? Que en esta frase que sigue hay una discusión bien amplia. De cierto, digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y aquí hay un mensaje que debemos tener claro. Los tres evangelistas sinópticos están hablando de lo mismo.
Dos realidades nos narran: la destrucción de Jerusalén y la destrucción y la venida de Cristo con todo lo que eso implica. ¿Qué nos quiere decir Lucas aquí? El tipo del fin del mundo. Y fíjense que son dos tiempos diferentes: fin del mundo, venida de Cristo, Jerusalén, destrucción de Jerusalén. Son dos cosas diferentes. ¿Qué nos está diciendo Lucas aquí? Así como llegó el día para Jerusalén, que fue anunciado, pero que fue dejado de lado por muchos, así llegará el día del Señor. Habrá el final para Jerusalén, habrá un final para el mundo. Y esa caída de Jerusalén sirve de reflexión, es ejemplo para la generación final, para discernir qué hacer ante las señales, ante los rumores de guerra que venían del norte de Jerusalén. Muchos de los cristianos, dice la narración de Eusebio, estuvieron atentos a las advertencias y muchos cristianos huyeron de la ciudad y se refugiaron en Pela y en otras ciudades de la Transjordania. Eso narra la historia con Eusebio. Y dice, y se liberaron de los tormentos a que fue sometida Jerusalén por Roma. Acuérdense del año 70 después de Cristo. Los que oyen el mensaje de Cristo y ponen atención a la prevención son salvos. La idea es esa. ¿Quiénes fueron destruidos en Jerusalén? Los que no pusieron atención al mensaje que decía: vienen a invadirnos y nos van a destruir. Dice que muchos, dice Eusebio, muchos alcanzaron a obedecer la verdad revelada y se fueron salvos. Los rumores de guerra sirvieron para que ellos pudieran salvarse. Ahora, los que oyen a Cristo son salvos de la ira venidera. Y es lógico. Los sordos de Dios se quedarán en este mundo como representando a los que se quedaron en Jerusalén. Y esa generación, ¿qué va a pasar con ella? Morirán en su pecado. La generación que actúa en el Señor ante los signos de los tiempos, como aquella de los judíos del primer siglo, será salva. Hendrickson dice, esta generación, a saber, el pueblo judío, no cesará de existir hasta que todas estas cosas que Jesús, hasta que todas las cosas que Jesús ha anunciado se hayan sucedido. En términos simples, dos realidades. Una, si el hombre que recibe la señal en la venida de Cristo está atento a la voz y acoge ese mensaje, seguro que es salvo. Aquel que escucha y es sordo al mensaje, seguro que morirá. Y esa es la figura final en los evangelios. Apartará a un lado y a otro. Lo mismo que pasó con Jerusalén. Unos se salvaron, otros murieron. Esa es la idea. Ahora, hay otro mensaje. Que esa generación, y les repito, hay una discusión bien amplia sobre eso. Esa generación última es aquella que experimentará los signos anunciadores del fin, aquella que estará en el tiempo cuando los hechos definitivos sucedan. La generación definitiva de la historia humana será quien responda ante lo que discierna en su tiempo. ¿Qué significa eso? Que hay una última generación, según otros intérpretes, que se constituirá en la generación que dice Lucas.
Y esa generación será la que oiga los anuncios del fin, la que vea las señales de los anuncios del fin. Y será ella la última generación. No sé si me di a entender, hermano. Fíjense que hay dos realidades. Una que es simbólica, Jerusalén simbolizando a una generación que escuchó y a una generación que no escuchó. Pero hay otros que dicen, esta generación de la que habla Lucas es la última generación, aquella que es capaz de entender el mensaje, acogerlo e irse con Cristo, pero en donde estarán también personas que no acogerán el mensaje y serán condenadas. Será, repito, la última generación que experimentará los signos anunciadores del fin. Ahora, fíjense entonces, de nuevo, ¿qué es lo que realmente está interesando al evangelista en todo este relato? El anuncio. No importa cuál es la generación, si la del fin o la que se simboliza en Jerusalén y su destrucción. No importa cuál sea. ¿Qué es lo que interesa? Que si hay anuncio del fin y que hay señales antes del fin, qué bueno estar atentos y estar preparados para cuando esas señales aparezcan o mantenernos preparados ante las señales. Si viene Jesús nos llevará y nos iremos con él. Si no viene, seguiremos luchando por glorificarle a él en nuestra vida. Esa es la idea. Y repito, hay una buena discusión frente a ese hecho. Entonces, para que tengamos claridad, fíjense entonces, debemos ser personas que frente a lo que pueda suceder con las señales, respondamos a ellas, pero con testimonio y con vida en santidad y en perfección, lo que el Evangelio nos está enseñando. ¿Cuándo vendrá Jesús? No tenemos idea, pero seguro que viene. Y los cielos mostrarán señales, la tierra mostrará señales, pero que ante las señales la respuesta nuestra sea en madurez, en santificación, en perfeccionamiento, en búsqueda. Lo demás es lo de menos. Y fíjense que también dice la Escritura que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Es decir, lo que Él dijo, sucederá. Él viene, seguro entonces que viene. Todo lo que la Biblia ha definido sobre Cristo se ha ido cumpliendo paulatinamente. Y al final de los tiempos se cumplirá todo. Y con ello se cerrará este tiempo nuestro aquí y se abrirá nuestra nueva historia en los cielos. Se cerrará el libro de nuestra redención aquí y se abrirá el libro de la continuación de nuestra redención, pero ya al lado del Padre, con toda la iglesia y gozándonos en la plenitud eterna. Qué bueno ser la iglesia que responde a lo que Dios nos muestra en este mundo y que no pasemos desapercibidos frente al mundo y frente a las señales del mundo. Eso es clave. Señales habrán, sí, las que usted quiera, pero no importa. Prepárese, espere al Señor, ame al Señor, santifíquese más, perfecciónese más, madure más, trabaje más, sirva más. Lo demás, el Señor lo hará para con nosotros y nos llevará, porque como dice Pablo en la carta a los tesalonicenses, nos encontrará haciendo lo que nos corresponde el día que Él regrese. Amén, hermanos. Y qué bueno que eso pase. Y qué bueno que eso sea una verdad que nosotros estemos viviendo en nuestra cotidianidad. Vamos a orar.
Padre nuestro, Dios santo y eterno, te alabamos y te bendecimos en Cristo. Gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, gracias por mostrarnos la importancia que tiene el oír y ver las señales, pero para nuestra perfección, para nuestra preparación para tu segunda venida. Las señales no tienen por qué causar un efecto sino positivo de búsqueda nuestra hacia ti, Señor, de perfeccionamiento, de madurez nuestra en ti, Señor. Y qué bueno que respondamos así y con ello te glorifiquemos a ti, Padre, y con ello te exaltemos a ti, Dios Trino, porque te amamos y anhelamos la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios Trino, Dios Uno, a ti honra, gloria y alabanza por siempre. Amén.